Muy bien, vamos a continuar, jóvenes, si les parece. Estábamos, por eso vamos a compartir, porque la otra vez quedó mi foto ahí, la foto eterna. Bueno, estábamos haciendo la enajenación de bienes muebles, ¿verdad? Jóvenes, está muy nerviosa la chiquicada, no sé por qué. ¿Y eso qué tiene que ver? Miren que fue ayer y el lunes para acá luna. Ay, miren los nalgas, tío. Sí, cuando nacen los bebés. A callar. Bueno, vamos a comenzar pues este segundo ejercicio, si les parece, ¿verdad? Ya íbamos a hacer la enajenación de bienes muebles, ¿verdad? Ya de hecho la habíamos comenzado. Entonces, costo de adquisición 410, 220 y la maquinaria 105,404. Le aplicamos la disminución que corresponde, ¿verdad? En el caso del camión, que recuerden que ese es vehículo, ¿verdad? Entonces se disminuye a razón del 20% por 4, nos da igual al 80%, ¿de acuerdo? Y luego sería la maquinaria, que se deduce a razón del 10% por 5, que es igual al 50%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Para que se les quite el nerviosismo. Más bien a ocuparse en cosas más importantes que su rebelión. Multiplicamos pues el primero por el 80%, camión, y el segundo por el 50%. ¿No? Ya todos entregaron sus tareas, ¿no? Ven muy rebeldes hoy. No olviden ponerle nombre a sus tareas, porque aunque ustedes no lo crean, no puedo adivinar. Tengan que sí, pero no. Tengo una bola de cristal ahí en mi cubículo, pero le pregunto, ¿quién era esta tarea? No contesta nada. Al público en general. Y los términos del 29C del código. Me queda. Bueno, dividimos, ¿verdad? Mes anterior de enajenación. El primero sería octubre de 2021. Sería octubre 21. Entre el INPC de adquisición, que sería marzo del 17. Y el segundo sería mayo de 2021, mes anterior al de enajenación, entre mayo 16. ¿Listo? Eran que el viernes me hicieron el vacío y dijeron, no va a dar clases. Claro, sí. Que había como la mitad, ¿no? Yo tenía un amigo que daba clase ahí en la Bonaterra y tenía un alumno. El día que faltaba el alumno, pues tenía que suspender las clases, ¿no? Un alumno en contabilidad. Pero ahí sí estaba gacho. Y luego se enfermó y faltó 3 días y dices, qué vida, ¿no? Los profes. Oye, sí, qué cosa más tremenda. Así pasa en ocasiones. Aquí no pasa eso, ¿no? Pero ahí sí pasa. Tal vez en filosofía, ¿no? Muy buena gente. Acá la de Derecho Fiscal le pusieron que era la que más enseña. Los viernes traían una minifaldita. Ay, uy. Bueno, para mí era alumno. Y se enojaban las muchachas porque lo volteamos a ver y digo, pues, ¿qué esperaban?
¿Qué hacías? No había nada que hacer. Eso vamos a hacer así. Así fue conocida. Bien, hasta ahí vamos ya todos, chicos. Bueno, los que no andan bien crudotes. Sí. Se les nota. Bueno, que no generalicen. Sí. Yo pensé que era real. Bueno, comparamos con el valor de enajenación, ¿verdad? Comparamos con el valor de enajenación y eso nos va a dar la ganancia. Nos da como resultado la ganancia. ¿De dónde saqué qué? Y sacamos la exención de 3 UMAS anuales, ¿verdad? Esa es la exención aplicable para este curso. Sí. Perdóneme, pero una pregunta. Yo por ahí. Sí. Cuando hacemos la enajenación de bienes muebles en la primera parte, así en los primeros, en los terrenos de construcción, se ve que algunas sería, en la disminución sería 3%, sí, pero a veces sería 22 años. Ahí no es totalmente, ¿verdad? No, por el 3% es ilimitado. ¿Sí? Ya por abajo, donde divide, entre el número de años, ahí son máximo 20. Ahí son máximo 20, sin exceder de 20. ¿Sí? Correcto. Sacamos el factor de prorrateo dividiendo la ganancia gravable entre la ganancia neta. Ahí, recordar, este es el único factor que sacamos a 8 decimales. Ganancia gravable entre ganancia neta. Sí, de ganancia. Las dos son iguales, es el mismo forma. Ahí dicho están los signos, ¿no? Más, menos. Y eso nos da de factor de prorrateo, ¿verdad? 0.49225169. Ese sí lo sacamos a 8 decimales para que nos dé más exacto, porque no es parte del cálculo del impuesto, es simplemente para dividir la ganancia, ¿verdad? Cuánto de la ganancia corresponde a el costo, ya aplicándole la exención, obviamente. ¿Eh? Multiplicamos la ganancia por el factor de prorrateo. Es la misma fórmula en las dos. Sí, sí. Me da igual, pero no queda igual. Sí. ¿Y les checa? ¿Y le dio ahora sí? ¿Y si le ha dado las mismas cantidades? ¿Sí le puso 8 decimales? Pero no le puso, póngale aquí 8. 8. No, 4. Ese es el único, de hecho, que hacemos a 8 decimales todo el semestre.
Y es porque es un procedimiento nada más, ¿no? O sea, no estamos determinando impuestos. Bueno, dividimos entre el número de años transcurridos, ¿verdad? Entre 4 y entre 5. ¿Sí? Y sacamos la ganancia por el factor de prorrateo. Recuerden que los datos que vienen ahí en medio sirven para sacar el factor de prorrateo, o sea, la ganancia neta, la extensión de 3 sumas y la ganancia grabada. Para eso sirve nada más, pero se sigue el procedimiento con todo lo demás. No sé qué tan arriba. Y yo lo voy a decir como up and down. ¿Perdón? En abril. A le falta. Está en coacción todavía. No, no sé en trabajo. No, está en coacción. No, está en coacción. Por cierto, echa mucho humo porque pobre mamá se está pagando muy malo. Se lo merece. Bueno, sacamos la ganancia no acumulable dividiendo, ¿verdad? Restando de la ganancia neta atribuible la ganancia. Ganancia neta atribuible entre ganancia acumulable. Esto da la ganancia neta. Y las retenciones, ¿verdad? Están con el monto de enajenación. Ah, sí, porque ya me andar agarrando los tenis. Ahí la computadora. No acumulable es la resta de ganancia menos ganancia acumulable. Menos ganancia acumulable. Ya saben, la retención o el monto de enajenación, lo tenemos ahí, lo tenemos acá, donde lo quieran sacar, da igual. ¿Sí? La multiplicamos por, ahí puede ser una fórmula condicional o no, ¿verdad? Si el valor es mayor. Porque, por ejemplo, esas condiciones, ¿cómo las hacías? Pues las hacías, las pensabas. Claro. Tenías que descubrir si era mayor a 227,400 o no, ¿eh? De hecho, con computadora ya que lo empezaron a hacer hace muy poquito, porque todavía antes de la pandemia no se usaba la computadora. Hacían todo a mano, entonces tenían que descubrir si eso era mayor a 227,400. Tampoco era muy difícil, ¿no? El primero sí, el segundo no. Puede ser que los dos sean mayores a 227,400. No está prohibido, ¿vale? Depende del monto, ¿verdad? No es necesario hacer la condicional, no. Si le ponen no 20% y 0, está bien. La condicional es nada más como para que no te equivoques. Ya te conozco cómo eres. A todos le quieren poner 20%, pues aquí no es así. Ni solamente los que exceden de 227. Bien, hasta ahí vamos. Ese valor está en el artículo 127 de la ley. Es un valor para que la exención. ¿Sí? El fisco dice, ese monto me parece como que es muy pequeño. ¿Ya? Más de eso dice, ya es mucho, ya no pidas demasiado. ¿Ya? Y hasta ahí llegan. Sí, no. Además, 227,400 está bien, ¿no? Y al sur no alcanza a pasar sin pagar impuestos, no hay bronca, ¿no? El otro que vendí el coche no me retuvieron y yo iba a decir algo, pero dije, no, ese así muy perdido, yo no fui. Si no te retienen, pues ¿de quién es la responsabilidad? Del que está pagándote. Si no te retienen, dices, bueno, me retuvo. Yo me hice acá el muy perdido, yo no fui nada. Ay, no. Así como ustedes en el examen. Algunos, no todos. Entonces yo no sé nada. Porque obviamente sí excedió de 227,400 en la operación, ¿no? Pero pues, no me retuvo, yo dije, digo algo, no. ¿Qué dice amigo? No digo nada. Bien, hasta ahí vamos ya todos, ahora sí, chicos.
Entonces, es responsabilidad, obviamente, la retención de el que está pagando, ¿no? El adquirente. Si no te retiene, pues uno va a decir, ay, reténme. Espero. No sé cómo es. No, la ventanita. ¿Qué? Cuando esto estuvo moviendo, ya se dañó. ¿A qué? Ajá. Siempre estoy listo. Sí, me pues improviso. Estoy capacidad para ello. Estoy preparando. Estoy revisando el material. ¿Cómo voy a viajar pues, como 10 horas? Pues ahí voy revisándolo. Ay, no preguntaba. Mándame un mensaje, ¿no? Por el Facebook. No, ahorita. El de sueldos. Es que el fin de semana estaba revisando con la gente de aquí de nóminas de la universidad y resulta que las vacaciones actuales, como van a quedar el año próximo, van a alcanzar para los trabajadores que tienen 25 años. Los que tienen ya más de 25 años ya no van a alcanzar. Y nos dan 45 días de vacaciones aquí, ¿eh? Ya no le va a alcanzar, ¿eh? O sea, le va a tener que dar más días de vacaciones, porque ya no alcanza. Pero la nueva reforma de educación. No. Ahorita no, joven. Lo que pasa es que, acuérdense que aquí no se trabaja ni sábados ni domingos, ¿cierto? Y son días laborables. Entonces, si sumas los 45, es que en realidad nos dan 2 semanas, ¿no? Es como una quincena, más o menos. O sea, 2 semanas en abril, 2 semanas en julio y 2 semanas en diciembre. Sin embargo, resulta que en abril el 25 es festivo aquí, no en general, pero aquí lo tienen con festivo. Y el 1 de mayo es festivo, ¿cierto? Eso es general, eso es para todos. Y luego en diciembre está el 25 de diciembre y el 1 de diciembre. Entonces son 10, 20 y 30 días, ¿cierto? Menos 4, 26. Son 26 días los que te dan de vacaciones. Y cuando checas, dices, pues 26 alcanza hasta 25 años. Ya después ya no alcanza. Le tienes que dar días adicionales. No, probablemente les van a dar algunos días después o nada. No sé, aquí de repente son raros, ¿no? Pero, no, a mí la verdad que no me afecta, ¿no? Pero hay gente que sí es muy brava, ¿no? Que sí puede exigir su derecho. Además, es su derecho, ¿no? Que antes era impensable que pudiera llegar a esa cantidad de vacaciones. Pero, o sea, 45 días es una barbaridad. Pero ahora ya no es una barbaridad, o sea, ya está muy cerca de lo que van a obtener los trabajadores normales. Yo digo, ¿qué empresa va a poder agarrar 45 días de vacaciones un trabajador? Pero usted qué piensa. Profe, sí es cierto que las jornadas van a ser de 7 días, no, de 7 horas. Están probando eso para ver si también aprueban eso. Los moreneros ya ven que les vale más, pues esos nunca han trabajado en la vida, ¿no? Todo les vale que se jodan. No, en general, la idea es que las jornadas ya sean de 7 horas la máxima. De 7 horas, de 7 horas y media y de 6. De verdad, de 7, de 6 y media y de 6. No, está en proceso. Para que por los moreneros que nunca han trabajado en la vida, pues les vale, ¿no? ¿Y cuál? Andrés, ¿No acumula ley? ¿Inacumulable? No. Okay. Ganancia acumulable. Esta. Perdón. Fue un bode poco, miren otra vez. De todos modos, si quieren verificar, ya saben que suman estos 3 y les va a dar 2.12.138.26. O sea, estos 3 renglones deben dar lo mismo que el de arriba.
Si no les da eso, pues algo está mal. ¿Vale? Como ahorita que lo voy a pasar incorrectamente. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda al respecto del capítulo 4 de enajenación de bienes? ¿Ah? Bien, perfecto. Nos vamos al capítulo 5, si les parece. Entonces ahí está el resumen. Capítulo 5, adquisición de bienes. En este de adquisición de bienes, pues ahora es donación de un tío e ingresos por prescripción. ¿Sí? Donación, tío. Recordar que si el tío no es ascendiente ni descendiente, un colateral, ¿vale? Todos los colaterales, pues, sí tienen impuesto. Entonces, prescripción. Muy bien. Pasamos los datos, obviamente, ¿verdad? Correspondientes al ingreso y la exención. La exención, recuerden que nada más va en donación, no va en desconto. Bueno, en donación tenemos que es por 137,000 y la prescripción por 197. ¿Eh? La exención de tres sumas, 35,101.08 por 3. Y pasamos las deducciones autorizadas, que serían avalúo, gastos legales, impuestos y derechos y gastos notariales. Todo eso no está prohibido. Está viendo que la chiquita es muy nerviosa y te lo veo ahí jalando hilos. Ay, rápido se pone. Bueno, restamos ingresos menos deducción menos exención. Está mal, ¿no? Ven que no podemos poner con una exención no puede provocar que nos dé una pérdida. ¿Sí? Todo lo que tenemos que hacer es disminuir la exención. Ya lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Entonces aquí le resto 14,681.24. De 0. Pero que la exención. Eso. No, ya nada. Es que sí, lo aplicamos al revés, pero no. No, es que es donde sea la donación. Este es de prescripción, no sé si se refiere a la columna, ¿no? Ajá. Es donde diga donación, ahí es donde puede haber exención. En los demás conceptos no puede haber exención, ¿sí? Ninguno de los demás. Entonces, ahí resto. ¿De dónde lo saqué? Mire. Si los quita, dan aquí abajo. Por eso los tiene que restar, porque si no le da pérdida. Y recuerde que las exenciones no pueden provocar una pérdida. ¿Vale? Es una regla que, si ustedes recuerdan, la vimos desde el primer capítulo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué le restamos? Tiene que, a ver, es que aquí dio negativo, ¿cierto? No puede dar negativo porque hay una exención. Recuerden, las exenciones no pueden provocar una pérdida. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que restar el valor. Los 14,681.24 los tengo que restar. Y ahí lo resta. ¿Dónde? Ya despertó con ya se va a comer un dulce de para no dormir. Sí. No sé, Rick, parece falso. Bueno, le veo mucho cachete, yo digo, no sé, sea normal, ¿qué onda? O sea, de dulce.
comer dulces, compañera, con eso, sí. No puede comer dulces, sí. Sí. Ah, sí. Eso sí. Eso sí. No le puse. Sí me dijeron, estaba dormida. Pues que sí estaba, hasta roncaba. Todos nosotros. Mis seguidores de YouTube no lo dijeron, oye, ¿qué es la? A mandaron un mensaje. Sí, de veras. Veía su ronquido. ¿Perdón? Es que tiene que poner el nota que le di abajo, la nota aquí ya. No le dio 0. Es que nada más resta aquí, lo único que hace es restar esto. ¿Se parece negativo? Sí, claro. Se aparece negativo por producto de la exención. Compañeros. Guarden silencio ya de hablar de los dormidos. Ahora sí, ya checó. Muy bien. Andaba dormida. Uy, otra más. Otro caso. Otro caso de la vida real. ¿Ah? Recuerden que aquí la retención siempre es del 20%. Y si no hay problema. No hay que poner ni condición ni nada. Los únicos que no llevan retención son las donaciones entre ascendientes y descendientes en línea recta, o sea, entre padres, hijos, abuelos, nietos. Entonces esta vez se aplica el 20. Sí aplica 20. Porque no es entre ascendientes y descendientes en línea recta. Recuerden que la de eso por proteger el patrimonio familiar, ¿no? Y le han querido poner impuestos, pero pues no han podido, ¿no? Afortunadamente, ni los moreneros, ¿no? Porque el presidente dijo, no le pongan ni nada. Cuando habla el presidente, pues todos los demás callan. Bueno, hasta ahí vamos todos bien, chicos. Vamos al anual, si les parece. Okay, bueno. Ahora le tengo una inglés. Qué bárbaro, qué escándalo. Here we go. Here we go. Oye, cuando doy conferencias en inglés, los de la India dicen. O sea, los americanos no te dicen nada, piensan que no hablas inglés, ¿no? Que no es tu lengua, pues. Pero los de la India, es que está bien eso. De veras, igual. Yo te iba a decir que eso es la India. No que no habla inglés. Ay, ya no lo pasaron a la magistral. Ay, no sé. Es como soy yo, de repente. Me iba a callar, pero dije, tenía que decir. Bueno, total de sueldos, 174,399. Exentos, 22,644. Recuerden que esos datos los sacamos, pues, obviamente, de la hoja de datos. Habitualmente estos ya están precargados en Declarasat, ¿verdad? Que las nóminas que hacen los patrones, de ahí agarra la información el SAT para precargar. ¿Sí? O sea, no es así como que ya ni siquiera tienes que pedir la constancia porque ahí te sale ya automáticamente, ¿no? Al estar llenando la declaración, los de sueldos. ¿Por qué? Por las nóminas timbradas, ¿no? Y ahí es donde agarra la información. Si están mal timbradas, pues ahí sí ya te digo, ¿no? ¿Sí? Ahí sí todo está mal, obviamente. Bueno, pasamos al capítulo 4, ¿sí? Enajenación de bienes. Esos datos los tenemos en el concentrado, ¿verdad? Está la ganancia acumulable. ¿De acuerdo? Y si es ganancia acumulable, pues obviamente es el ingreso acumulable del capítulo. ¿Correcto? Y del capítulo 5 hay que pasar esos 3 conceptos: el ingreso, los exentos y las deducciones autorizadas. ¿Sí? Entonces aquí está el ingreso. Ahí están los exentos. Ya están ajustados. ¿Se acuerdan que nos ajustamos porque teníamos pérdida? Ya deben estar ajustados, obviamente. Y las deducciones autorizadas. Y eso da como resultado el ingreso acumulable del capítulo 5. ¿Correcto?
Sacamos la suma de los conceptos, en este caso de los 3 que tenemos, ¿verdad? Recuerda que en este examen van a venir solamente los 9. ¿verdad? El 1 hasta el 9. Para que veas. El 2 viene como 2 veces. 3. El 2 tiene su gracia. Muy bien. Y ya saben, hacemos lo mismo con la TA especial. La clonamos, ¿verdad? Porque recuerden que la TA especial, cuando saquemos las deducciones personales, que es lo siguiente, no podemos meter las fracciones 1, 2 y 3 del artículo 105. ¿Vale? Si no se las saben, pues más vale que las vayan estudiando porque serán amigas, no comida. Ya lo dijo Dory una vez. Ahí están las deducciones personales, gastos médicos, donativos, gastos de funeral y colegiaturas. ¿Correcto? Al límite, ya saben, van los gastos médicos, los donativos y los gastos de funeral. Las colegiaturas, pues esas no entran al límite global. ¿sí? Ustedes la metieron en el examen, pues todo estaba. Pues ya no puede caer el presidente. ¿eh? Los gastos médicos ya sabemos que todo es. ¿no? Por cierto, una pregunta del examen era si se podía quitar el límite para gastos médicos. Sí, cuando tienes una incapacidad temporal o permanente mayor al 50%. ¿verdad? Sí lo vimos en el 151, primer párrafo, ¿se acuerdan? Ya les decía, ¿no? Ay, pues, no sé, un accidente, ¿verdad? Y quedas imposibilitado. ¿Solo pasa eso, no? Sí. Sí, pasa eso. Es que no. Quieras que no, ¿verdad? Y entonces, pues, obviamente, puedes pedir una incapacidad temporal de más del 50%. No te puedes mover, estás en cama, etcétera. No, puede ser definitiva o puede ser nada más provisional por mientras te dura el estado. Lo que sí es que la tienes que pedir en el seguro, en el ISSSTE o en los institutos de salud. O sea, no puedes ir al médico y decir que te dé la incapacidad, solamente en las instituciones públicas. ¿Verdad? Bueno, ahí está. Donativos, ¿verdad? Tenemos, de acuerdo con los datos, ¿verdad? Tenemos que los donativos tienen un valor de ingreso acumulable del año anterior de 423,500, ¿verdad? 423,500 por 7%, ¿verdad? Sacamos ese valor, obviamente, por 7%. Creo que alcanza todo, ¿no? Sí. No hay problema, entra todo. Y el límite para gastos de funeral, una suma. ¿No? También alcanza, ¿no? Sí. Ya hasta usted se la sabe, ¿no? 35. Fíjate, un dato que no te será útil en la vida más, pero por lo pronto, ya me sé la un manual. Muy bien, un dato muy importante. Sí. El fin de semana se echó unas chéves bien frías. Bueno, la situación, ¿no? Pues sí, pero tenemos el... Era para que la vieran sus amigas. Ay, no, Bueno, pues igual, pues caras vemos. Bueno, ahí están los ingresos acumulables, son los 420,105,08. Debidamente hecho. Ahí están los exentos del capítulo 1, del 4 y del 5. Los del 4 están en el concentrado del capítulo 4. Ahí es donde los tienes que buscar. Y eso por la proporción del 15%. Eso lo comparamos con 5 UMAS, ¿verdad? Por 5. No es que me lo sepa, porque aquí lo tengo en la tabla. ¿Verdad? Restamos el límite del menor, ¿verdad? No vayan a restar el mayor porque obviamente les va a dar menos. Cuidado con eso. Y ese valor lo restamos de las deducciones. Que nos da negativo.
Falta el de preescolar, ¿no? Preescolar, 14,200. Sí, faltó ese. Tiene usted toda y absoluta la razón. Es solo un hijo, ¿verdad? Porque si no dice nada, pues quiere decir que es un hijo, ¿no? Este sí dice. Bueno, gastos médicos, recordar, es la fracción 1. Donativos es la fracción 2. 3, perdón. Y gastos de funeral es la fracción 2. No están muy en orden, pero pues es que como van apareciendo en mi mente, no las. Ahí sí. Acá te... Este sí lo puedes meter, ¿no? Las colegiaturas, ese sí entra. Si hubiera más conceptos, porque recuerden que hay más deducciones personales, ¿no? Si hubiera más conceptos, sí los puedes meter sin problema, ¿no? Además de colegiaturas. Seguro de gastos médicos, transporte escolar, todo eso sí lo puedes meter, sin problema. Los únicos que no puedes meter son la fracción 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya saben, pues había que restar del ingreso acumulable la deducción especial. Y en esta, obviamente, pues hay que restar para la T especial el valor menos las deducciones, ¿correcto? Bien, hasta ahí vamos todos bien, chicos. Recuerden que se restan las deducciones personales. En esta nada más esta deducción personal. Si hubiera más deducciones personales, ahí pues todas podrían restarse. Las únicas que no se pueden restar son esas 3. La fracción 1, 2 y 3. Están ahí. ¿Okay? ¿Ahí vamos todos bien? Utilizamos la tabla número 23. Ustedes ya han sido capacitados para ello. ¿Ah? Ya me dejó aquí su sello. Hay que traer un lápiz adhesivo para borrarle ahí. Con su rebelde. Sí. Hijo. No sé, Rick, parece falso. No sé, Rick, parece falso. Ya saben, ahí sacamos la TA especial, ¿verdad? Dividiendo el ISR especial entre el ingreso base especial. Lo hacemos en esta columna, ¿verdad? Porque aquí están los datos. ISR entre ingreso base especial. 4. Esto con el botón. Yes. De 22. Muy bien. Ponemos en porcentaje, ¿no? Y luego la ganancia no acumulable, esa está obviamente en los datos, la multiplicamos por la TA especial. Esta la sacamos de los datos, ¿verdad? Del concentrado. ¿Mande? Sí alcanzo a escuchar, a pesar de que tengo una audio. Sí alcanzo a escuchar a pesar de que traigo una audio.
Él creyó que me daba poder. ¿Ya? Pañera, ponete poniendo eso. No sirvo para las. Sí, ¿no? Es que les platiqué lo que le pasó una vez que puso mi hijo un podcast de terror. Sí, no, es un rebelde. Como deben ser los hijos, ¿no? Rebeldes por naturaleza. Consiguió todas las historias de terror que cuenta en la mexicana, ¿no? Con José Luis Morales. Ya ven que son muchas, ¿no? Se puso toda la tarde a escuchar las historias de terror. Pues ya que vea. Ándale, en la noche que se acercan los demonios. Como que les abrió la puerta y que se dejan venir. Y ahí en la pared, bueno, estaban los perrillos, se quedaban afuera, ¿no? Estaban todos asustados. No dejaban dormir, estaban todos atemorizados. Lo tuve que meter. Y resulta que en la mañana que despertamos había una raya así como de 3 dedos. La de Freddy Krueger. En la pared, fíjate, abrió la pared. Sí. ¿En qué? Aquí. A ver. No, pues ya le puse cemento, pues ya que hacía. No, es que sí estaba, no, o sea, no era así, una raya grandota, ¿no? Una cosa así pequeña, pero sí asustaba. No sé, yo. Oiga, de ahí los demonios que llegaron. ¿Eh? Y luego los pobres perros, ¿qué culpa tenían de que se anduviera ahí viendo sus historias de terror? A ver. De la maldad. En el Street Fighter, ¿no han visto el de ahora nuevos? Está muy divertido, desde aquí de México, de todos los narcos. Andan por Zacatecas. Bueno, vamos a terminar ya esta, ¿no? ¿Es qué? Este es este. Y este es este. Mañana se anda muy nerviosa ahí la chica. No sé por qué está tan nerviosa la chiquita. Sí, güey. Es apenas el lunes. No, muy nerviosa. Se siente mal. Lo bueno es que la próxima semana van a tener día libre. Sí, la próxima semana. De lunes a lunes. Es el martes. El próximo lunes. Ya no vengo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. Sí. ¿Qué tiene? ¿Perdón? Ahorita lo puedo. ¿Perdón? Yo soy un humilde cancionero. Pues la verdad es que no me es posible. No estoy capacitado. Pues es que soy un humilde. Yo también.
Fíjense que además es un esfuerzo que ustedes deben hacer para. Déjenme ver la pregunta. ¿Vale? Sí. Los pagos provisionales de aquí concentrados son estos dos. El ISR federal y el ISR estatal. ¿Ande? Se restan todos los conceptos. ¿Ande? Para ver su... ¿Más abajito? Ya le pregunté a la coordinadora. A ver. En el otro sí hay, en el del jueves sí hay después. ¿No? El de jueves en el Mario. ¿Que fue un huevito de usted? No. El año pasado sí dieron, pero pues este año no. Y ya le dije al coordinador, ¿cómo que no van a dar de almorzar? Y te voy sin almorzar. No, hay que aguantar todo. No, es un, hay, ahorita le mando a Analia el registro, la hoja de registro, para que la tengan, se registran, ¿verdad? Y hay que pagar en Banco Banorte, o sea, pueden ir a depositar o a través de transferencia. Voy a levantar y decir, bienvenidos los de sexto. Ya ustedes van a tener que decir. ¿Ah? ¿Les parece bien? No, la de jueves no. La del siguiente lunes, o sea, no este lunes, sino el que sigue. ¿Ande? Es que son 2 días la otra. ¿Sí? Vamos a ver los nuevos esquemas de vacaciones para que vean que son muy divertidos. ¿Va a ir al laboratorio? Ah, no sé. Sí, sí. Estoy viendo a ver si les dan mitad de precio. Ya le dije a la cosa. Que se puede mitad de precio. Sí. Ya le dije, se puede mitad de precio, pero. Sí, porque son muy humildes cancioneros. A ver, ¿ustedes sobran dinero? ¿Eh? ¿Ustedes sobran dinero? No se cree que tanto. Pues cuando era estudiante también estaba. Tiene ahorradito. Bueno, es que tienen que acostumbrarse. La capacitación en esta área es muy costosa. Costosa, es cara. Entonces aprovechen ahorita que todavía tienen precio de estudiante, porque después van a pagar precio constante. Bueno, terminamos pues con el ejercicio 2, si les parece. No he cambiado la fecha, se vence hoy, pero ya está terminado. Ahí está. Hasta las 12. Bueno, ¿alguna duda al respecto del capítulo de enajenación y adquisición de bienes? ¿No? Vamos a regresar pues a la parte teórica de este tema, ¿no? Para ya terminar y avanzar en ello. Y recuerden que pues la próxima semana no va a haber clase conmigo, ¿eh? Porque le dicen, ay, es que no puedo tener clase, no, conmigo, sí, con los demás. Le voy a decir a la maestra Nayeli que recupere sus horas, que creo. Pero ya veo que es bien rebelde. Y dice que Lola me dice que se joda. Sí, todo. Les sugiero que vayan avanzando al trabajo. Nos quedamos en el 123, ¿no? ¿Ya qué? En un ratito lo subo. No, mañana. Mañana lo sé. Mañana lo pongo para que ya lo tengan y pues obviamente pues, entonces pues sí estaría bien. Y voy a poner 50% estaría bien.
¿Qué le digo a la coordinadora? Bueno, yo le mandé el formato a la jefa de grupo, ¿verdad? Para que lo tengan ustedes. ¿Sí? Formato de registro. Ahí yo creo que ella se los envía por ahí para que lo tengan, para las que quieran. Recuerden que no es obligatorio. Ay, nos obligan. Ah, pues no. Si quieren, ¿verdad? Pues, no quiere entregar el reporte de libro. No, esas son cosas independientes. O sea, no confunda usted una cosa con un punto para el examen final. Tienen ustedes un punto de los otros, ¿no? Que tenemos de por ahí. Entonces va a ser un punto por las tareas y participación. Ciertamente. Otro por ese ensayo. No. El ensayo es parte. El ensayo es parte del trabajo final. Porque todavía faltan las otras dos partes. Ya le quité una parte con la bondad que me caracteriza. Bueno, creo que lo hemos visto, ¿no? Cuando te dan un bien a título gratuito, por ejemplo, la herencia o la donación, ahí no te cobran, ¿verdad? Entonces, como es a título gratuito, pues obviamente en ese supuesto caso, cuando no tienes que pagar por ello, pues la situación es que pues tienes que tomar el valor que haya tenido el autor de la herencia, ¿sí? O sea, el papá, el abuelo, etcétera. Bueno, vamos al artículo 124, ¿sí les parece? Si hay algún voluntario para leer. Ahora ya lo habíamos visto, ¿no? Esta mía lo vimos. Perdón, ingresos por diferencia de avalúo. Este es muy importante, ¿verdad? No sé si lo platicamos, ¿verdad? Pero cuando compras barato, creo que sí lo vimos, ¿no? 125, no recuerdo. ¿No? Ah, bueno, entonces podemos empezar con 125. A ver, ¿algún voluntario para leer? A ver, por favor. Artículo. Los contribuyentes podrán utilizar la ejecución de una persona por proveedor público titulado o institución de crédito autorizado por las autoridades fiscales. Dichas autoridades estarán facultadas para practicar, ordenar o tomar en cuenta el avalúo del bien objeto de enajenación, o cuando el valor del avalúo exceda más del 10% de la contraprestación pactada por la enajenación. El total de la diferencia se considerará ingreso del adquiriente. En los términos del capítulo 5 del título 4 de esta ley, en cuyo caso se incrementará su costo con el total de la diferencia fiscal. Bueno, este es un caso pues curioso, ¿no? Este es el castigo por comprar barato, ¿vale? Eso está castigado, no puede ser, ¿verdad? Diría el presidente. Haz de cuenta, yo voy a comprar una casa, ¿sí? En 1,000,000 de pesos. ¿Puede ser? ¿Verdad? Se practica el avalúo, ¿sí? Y el avalúo dice que la casa vale 1,300,000. ¿Puede pasar? Sí, Pues es decir que no, yo también me acuerdo que sí. Ya no lo vemos, ¿no? Okay. Recuerden que cuando excede el 10%, pues simplemente es ingreso del adquirente. A ver, pues es que ustedes no tienen sus notas bien. 126, pagos provisionales. Todos son los culpables por no decir bien. Pagos provisionales. Yo también me acordaba que ya lo habíamos visto, ya que lo dije. ¿Qué me había explicado? Hasta puse el mismo ejemplo, ¿no? De 1,000,000 y 1,300,000. Es que mi mente funciona en signos. Me pongo ejemplos diferentes, ¿verdad? Bueno, pagos provisionales por la enajenación de bienes inmuebles. Recuerden que aquí hay 3 tipos de bienes, ya lo hemos platicado, ¿verdad? Bienes inmuebles. ¿Cuáles otros? Muebles, correcto. ¿Cuáles otros? Bien, muebles e inmuebles ya. ¿Faltaría uno? ¿Puede ser pregunta de examen?
Oye, pues, ¿cuáles son los tres tipos de bienes? Sí. Muebles e inmuebles y acciones son la tercera vida. Ah, es que no lo escuché. Es que lo dije así. Acciones, ¿verdad? Las acciones son muebles, obviamente, ¿verdad? Pero, obviamente, la situación es que las acciones, ¿verdad? Sí son bienes muebles, pero tienen un tratamiento especial porque recuerde que las acciones son las propiedades de las empresas, ¿no? Por eso tienen un tratamiento diferente. Bien, adelante, por favor. La tarifa que se determine conforme al siguiente párrafo a la cantidad que se obtenga de dividir la ganancia entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y de enajenación, sin exceder de 20 años. El resultado que se obtenga conforme a este párrafo se multiplicará por el mismo número de años en el que se dividió la ganancia, siendo el resultado del impuesto que corresponda al pago provisional. Bueno, esto ya lo hemos visto de manera práctica, ¿verdad? Pero esta es la base legal. La ganancia la divides entre el número de años transcurridos, obviamente sin exceder 20. ¿Vale? Y eso te da la ganancia acumulable. ¿Vale? Ya saben, para sacar la ganancia no acumulable, restamos estos dos conceptos y eso te da la ganancia no acumulable. Que no nos sirve para el provisional, pero lo sacamos ahí en el provisional, ¿no? A esta ganancia le aplicamos la tabla anual y el ISR que determinemos lo multiplicamos por el número de años transcurridos sin exceder de 20. Sin exceder 20. ¿Okay? Y el resultado sería el ISR federal. Al ISR federal le voy a restar el ISR estatal neto y el resultado sería el ISR federal neto. ¿Correcto? Ya lo vimos, ¿no? De manera práctica, de manera teórica, pero no estamos viendo, por supuesto. ¿Correcto? Vamos al 127. Bueno, adelante. Ya trae más datos. En operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago provisional se hará mediante declaración que se presentará dentro de los 15 días siguientes a que veremos en primera escritura o minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo integrarán en las oficinas autorizadas. Asimismo, deberán proporcionar al contribuyente que efectúe la operación correspondiente conforme a las reglas de carácter general que emita el Servicio de Prestación Social. Información relativa a la determinación de dicho cálculo y deberá expedir comprobante fiscal en el que conste la operación, así como el impuesto retenido que fue generado. Dichos fedatarios, dentro de los 15 días siguientes a aquel en el que se firme la escritura unida en el mes de febrero de cada año, deberán presentar ante las oficinas autorizadas la información al que efecto establece el Código Fiscal de la Federación respecto a las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior. Bueno, varios datos se desprenden de este apartado. Notarios o corredores. Habla también de los jueces, pero los jueces habitualmente lo que hacen es que te dan una orden de escrituración. Es decir, cuando un juez te da una orden para una escritura, bueno, pues por ejemplo, cuando tienes un bien por prescripción, ¿eh? Ya ven que ahí en mi casa, pues ahí al ladito ya se agarrandallaron el terreno ese, y pues ya fueron al juez y le pidieron la orden de escrituración. El juez puede admitir la escritura, sí, pero habitualmente no lo hace. Lo que hace es que te dice, te voy a mandar con tal notario, cuate, y que le da una comisión, y ya, ahí es donde se arregla el asunto. Y el notario, pues sí hace habitualmente escrituras, ¿no?
O sea, es lo normal que los notarios hagan escrituras. Entonces dice, no hay problema, ¿verdad? Pasa con la notaría, o sea, pasa a la notaría 20. Ya te mandan a la notaría 20. Ahí manda el juez todos los papeles para que el notario haga la escritura, ¿verdad? Pero los jueces podían hacerlo. ¿Por qué no lo hacen? Pues les da hueva. Entonces mejor, y es más fácil para ellos, ¿no? De hecho, tú tienes que pagar eso. Entonces, pues ve al notario y te mandan, y pues ya sabes, todos los costos son a tu cuenta, ¿vale? Por supuesto. Además, tú estás interesado, ¿no? ¿Quieres que tenga la escritura del terreno ese que te agenciaste, sí o no? Pues sí, para venderlo, ¿no? Muy bien. Entonces, los notarios y corredores hacen el pago bajo su responsabilidad. Responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si está mal el cálculo, ¿a quién le van a cobrar? Al notario. O sea, si el pago debe ser por 20,000 y nada más pagó 15,000, va a llegar el salario y decir, debe 5,000. No va a ir a buscar al cliente. ¿Por qué no va a buscar al cliente? Pues es más fácil con el notario, y además el notario tiene lana, ¿no? Habitualmente, ¿no? Debería. Y entonces dice, no, faltaron 5,000 del pago, pues vénganos tu reino y se lo cobran al notario. Normal, ¿no? ¿Y si el notario se niega? No, pues lo pueden meter a la cárcel inclusive. ¿Sí? O sea, no creo que se niegue, ¿eh? Sí, podría buscarlo, pero pues sería un acto voluntarioso del cliente el pagarle la diferencia. Y no creo que el cliente diga, sí, te voy a pagar. Usted va a mandar a la China, ¿no? A un baile. Además, él tiene el domicilio, ¿no? Pues donde fue la escritura. Ahora, puede ser que no sea su casa, ¿eh? Porque a lo mejor ese terreno lo obtuviste y ya lo vendiste. También pasa eso, ¿no? También, o sea, puede ser, pero lo más común es que diga, pues ya tienes un bien de estos que adquieres por prescripción, lo más normal es que lo vendas para evitarte broncas, ¿no? Y es real, porque ya si llega el dueño y ya hay otro dueño diferente del que se lo adjudicó, ya no puede solicitar, pues, oiga, es que era mío, era. Como el adquirente es de buena fe, pues obviamente ya no le puede ejercer alguna acción legal, ¿entiendes? ¿Sí? Y entonces, pues obviamente. Segundo, tiene que expedir un CFDI, son CFDIs especiales, ¿eh? O sea, son diferentes los de los notarios, así como el de la nómina, ¿no? Ya ven que el de la nómina es diferente al CFDI normal, ¿no? Pues haz de cuenta, pero este es el CFDI de notarios, ¿de acuerdo? Y son especiales. Ahí viene la retención y viene el ingreso. Hay una informativa que tienen que presentar a más tardar el 15 de febrero, ¿sí? De todas las operaciones. O sea, de cada escritura tienen que hacer esa informativa. Y los notarios pues, hacen muchas, ¿no? Todo el año. Pues todas las que hagan tienen que informar al SAT de esto. ¿De acuerdo? Bueno, aquí está el procedimiento que ya habíamos visto, ¿no? Para anotar. Aquí está anotado más bien, más bonito, ¿no? Ingresos menos costo, te da la ganancia entre números transcurridos sin exceder de 20, te da la ganancia acumulable, determina la no acumulable restando a la ganancia acumulable. Y pasas la acumulable, le aplicas la tabla del 752, o sea, el anual, el ISR por el número de años transcurridos sin exceder de 20. Este y este deben ser iguales. Y este es el ISR federal y el ISR federal que me muestra algo. Yo digo, te da el ISR federal neto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver el 127, que es el que nos habla del ISR estatal. No he acabado el 126, ¿vale? Pero este es el ISR estatal. ¿Se paga en todos los estados? Sí, en todos los estados. Y recuerden que donde se paga es donde está el inmueble, ¿vale? Si, por ejemplo, aquí luego es común que se hagan escrituras de, no sé, de Betulia, por ejemplo, porque está cerca de aquí, ¿no? Está más cerca que Guadalajara, ¿sí o no? Y entonces la gente viene aquí, ¿no? O de Pueblos, o de Loreto, ¿sí? Porque la verdad es que están muy cerquitas. ¿Sí? Sí, pásale, compañeras, también esté bienvenida. Puede bailar y todo. Y entonces, si esos inmuebles, ¿verdad? Que están de Betulia, que obviamente es Jalisco, ¿dónde se tiene que pagar el impuesto? Jalisco. O sea, no lo puede pagar aquí. El notario es de aquí, de Aguascalientes. ¿Sí puede hacer la escritura? Sí, no hay problema, ¿verdad? Porque los notarios, digamos, su fiat es nacional, ¿de acuerdo? O sea, vale para todos los estados. ¿Puede venir alguien de Cancún a hacer una escritura aquí? Sería raro, pero sí lo podría hacer, ¿no? Porque, pues, obviamente el notario pues dará fe de esa escritura. Habrá que ir, obviamente, a Quintana Roo a hacer el pago. Ya no es tan difícil ahora, ¿no? Porque casi todos se hacen por internet, ¿no?
Antes yo tenía que ir a Guadalajara a pagar el impuesto sobre nóminas, ¿no? Y entonces, pues, obviamente, era una lana. Y la paseada, además. Qué gacho, ¿no? ¿Qué vivir? Adelante. Artículo 121. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 126 de esta ley, los contribuyentes que enajenen terrenos, construcciones o terrenos y construcciones efectuarán un pago por cada operación aplicando la tasa del 5% de la ganancia obtenida en los términos de este capítulo, el cual se enterará mediante declaraciones que presentarán ante las oficinas autorizadas de la entidad federal, en la cual se encuentre ubicado el inmueble destinatario. Adelante. El impuesto que se pague en los términos del párrafo anterior será acreditable contra el pago provisional que se efectúe por la misma operación en los términos del artículo 126 de esta ley. Cuando el pago tal que se requiere este artículo exceda del pago provisional determinado conforme al citado precepto, únicamente se enterará el impuesto que resulte conforme al citado al artículo 126 de esta ley a la entidad federativa que se trate. Muy bien, entonces varios supuestos, ¿verdad? Este ISR estatal es independiente del impuesto federal. ¿Sí? Dice que siempre que se enajenen inmuebles, o sea, terrenos, construcciones o terrenos y construcción. ¿De acuerdo? Inmuebles en términos generales, ¿no? Se paga el impuesto en la entidad federativa donde estén los inmuebles. Lo que les decía, ¿no? Que aquí en Aguascalientes, luego es común que se hagan escrituras de los lugares cercanos, porque estamos muy cerquitas, ¿no? Del sur de Jalisco, del oriente de Zacatecas, etcétera, ¿sí? Y entonces les es más cómodo a los contribuyentes venir a hacer sus escrituras aquí que ir hasta Guadalajara o hasta Zacatecas capital, ¿verdad? Y entonces, pues, hago la escritura en Aguascalientes, sin problema. El impuesto estatal se tiene que pagar en la entidad federativa. En este caso, si es un inmueble de Zacatecas, el impuesto se tiene que pagar en Zacatecas. Si es un inmueble de Jalisco, sí, en la de finanzas de Zacatecas. Este se acredita contra, versus, ¿verdad? El pago provisional de ISR, ¿vale? Federal. Ok. Esto es versus. ¿verdad? Y luego, el ISR estatal que excede al ISR federal, se paga todo al Estado. Por ejemplo, yo tengo ISR estatal de 3,000 pesos, por decirlo. Y tengo ISR federal de 2,800, dice el fisco. Pagas 2,800 al Estado. ¿De acuerdo? Entonces se comparan estos dos y se paga el menor de los dos. Entonces aquí el estatal es mayor, ¿cierto? Yo tengo que pagar 3,000 y a la federación 2,800. Entonces el estatal sería de 2,800. ¿Sí? Por eso comparamos y sacamos el menor de los dos. Menor de los dos. El menor de los dos van a estar. Aquí ya no. ¿Cuánto se va a pagar la federación? Nada, porque serían 2,800 menos 2,800, te va a dar 0. ¿Sí? No se paga nada a la federación, solo se paga el Estado. Sí se presenta la declaración informativa. ¿Sí? Sí se presenta la informativa. ¿Tienen alguna duda? Pregunten. Acuérdense. Y se acredita contra el ISR federal. ¿Sí? Se acredita contra el ISR. Recuerden que aquí el federal es este, ¿verdad? Después de esto, aquí le restas al federal, le restas el estatal. Por eso aquí decía, oye, 2,800 menos 2,800, 0. Pero dice, oye, es que me daban a pagar 3,000, sí, pero lo máximo es el ISR federal. ¿Sí? No se puede pagar más del impuesto federal. ¿Sí? ¿De acuerdo? O sea, el 5% son 3,000. Bien, hasta ahí vamos todos bien, chicos. ¿Sí? Muy bien, bien. Bien, adelante, compañera, por favor. Sí. En el caso de operaciones de escritura pública, los notarios superiores pueden tener más de la ley por su condición de garantías notariales
calcularán el pago a que se refiere el artículo. Este artículo bajo su responsabilidad y lo entregarán a las oficinas autorizadas el artículo 126 de esta ley y deberá expedir comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación así como el impuesto retenido a sus enteradas. Los contribuyentes que ejerzan la opción a que refiere el último párrafo del artículo 120 de esta ley aplicarán la tasa del 5% sobre la ganancia que se determine de conformidad con dicho párrafo en el ejercicio la cual se detallará mediante declaración que presentará ante la entidad federativa en las mismas fechas de pago establecidas en el artículo 150 de esta ley. El pago efectuado conforme a este artículo será acreditable contra el impuesto del ejercicio. Bueno, varios supuestos, ¿verdad? Si lo calculan en escrituras públicas, los notarios y corredores lo calculan bajo su responsabilidad. Ya decíamos, si se equivocaban en el cálculo, se los van a cobrar a los notarios, ¿vale? Tienen que emitir CFDI de impuesto e ingreso. Recuerden que esto es del impuesto estatal, no del federal, ¿de acuerdo? Federal ya el 126 los ingresos. Se calcula el 5% de la ganancia diferida. En el caso que hayas diferido, recuerden que para que puedas aplicar el diferimiento del impuesto tiene que pasar más de 18 meses y garantizar el interés fiscal. No es nada común que se haga, porque pues, obviamente esto, acuérdate que tú no te dedicas a eso, vas a fiar todavía a plazo mayor a 1 año y medio, y dices, no creo, dígale. Y recuerden que fiar no es que digas, oye, voy al banco y consigo un crédito. Entonces ya no estás fiando, porque ahí el banco te paga, ¿no? Le paga al acreedor, ¿no? ¿Sí? Ya no le debes tú al acreedor, le debes al banco, ¿verdad? Entonces eso no, es una cosa diferente. Que luego la gente consume y dice, no, es que casi todo lo compramos a crédito. No es verdad. O sea, los bancos, el Infonavit, etcétera, ellos pagan, ¿no? Se tardan a veces 2, 3 meses, pero pagan a la persona, ¿no? Ya no es diferimiento, ¿no? Porque recibe el dinero completito de la operación. Ahí tú debes al banco, pero eso es una cosa diferente. Eso es cuando no te pagan y además, pues tú les fiaste, ¿no? Y esto de que se puede acreditar con el impuesto anual, pues ya lo vimos, ¿no? ¿Se acuerdan que en el anual poníamos impuesto estatal pagado y ahí restábamos el 5%? Esta es la fórmula, ¿no? La ganancia la multiplicamos por la tasa estatal del 5%, es el ISR estatal, y el ISR se compara con el ISR federal, se restan, obviamente, el menor de los dos. Es una comparativa, que lo hacemos con una función condicional, ¿se acuerdan? Y el valor es el ISR estatal. Ese ISR estatal neto es el que restamos aquí del impuesto federal, ¿de acuerdo? Lo restamos del impuesto federal. No es doble tributación, ¿verdad? Porque cuando lo restas del impuesto federal, pues realmente ya lo estás rebajando, ¿no? Entonces, pues no hay problema, o sea, no estás haciendo un doble pago. Esa es la ventaja de este capítulo, que no se hace un doble pago, o sea, que no se paga a la federación y también al Estado, sino que el ISR se lo reparten y la mayor parte luego se la queda el Estado, ¿de acuerdo? ¿Correcto? Regresamos al 126, el pago provisional por la enajenación de bienes muebles, ¿de acuerdo? Muebles. Adelante, compañero. Háblame de muebles. Ay, perdón. Sorry. Enajenación de otros bienes. Tratándose de la enajenación de otros bienes, el pago provisional se da por el monto que resulta la tasa del 20% sobre el monto total de la operación. Será detenido por el adquiriente. Si este es residente en el país o residente en el extranjero con establecimiento permanente en México, excepto en los casos en el que el enajenante manifiesta por escrito al adquiriente que efectuará un pago provisional menor y siempre que cumpla con los requisitos que señale el reglamento de esta ley. En el caso en el que el adquiriente no sea residente del país o será residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México, el enajenante enterará el impuesto correspondiente mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Tratándose de la enajenación de acciones de los fondos de inversión a que se refieren los artículos 87 y 88 de esta ley, se dará
dicho precepto, en el caso de la enajenación de acciones a través de las sociedades anónimas que obtengan concesiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para actuar como bolsa de valores en los términos de la ley del mercado de valores. Estará lo dispuesto en el artículo 56 de esta ley. En todos los casos, deberá expedirse comprobante fiscal en el que se especificará el monto total de la operación, así como el impuesto retenido y enterado. Bueno, aquí está el otros bienes, ¿verdad? El ingreso se multiplica por la tasa del 20% y ese es el ISR a retener, ¿verdad? ¿Sí? Cuando el enajenante manifieste que va a hacer un pago menor, este pago solamente se puede hacer por una manifestación que se llama dictamen por enajenación de acciones. Y como su nombre lo dice, sirve nada más para esto. ¿Para qué cosa? Para las acciones o partes sociales. No sirve para ninguna otra cosa. Te voy a decir, oye, el coche yo voy a pagar menos. No sirve. No hay forma. ¿Sí? Solamente para acciones o partes sociales, ¿no? Es para lo único que se ve. Recuerda que el concepto de acciones incluye partes sociales, ¿no? Entonces digo, voy a vender unas acciones, voy a pagar menos. Ah, ok, necesito tu dictamen por enajenación de acciones. Si no está el dictamen por enajenación de acciones, aunque tú jures por verdad del osito Bimbo que vas a pagar menos, no sé, no te puedo creer. Pero ya si lo expide un contador público registrado, ante el SAT, ¿sí se puede? Es lo que dice el reglamento, ¿verdad? Pero es nada más pues aplicable para enajenación de acciones, ¿de acuerdo? Enajenación de acciones. ¿Vale? Si es para otro tipo de bienes, muebles, se tiene que pagar el 20% y lo debe pagar, obviamente, el que enajena, el que adquiere el bien. Se tiene que pagar el 20%, se lo tiene que descontar al enajenante del bien. ¿De acuerdo? Esa es la situación. Y obviamente si son acciones emitidas por fondos de inversión, pues esas se van a través de la bolsa. El pago se hace en los 15 días después de haber obtenido el ingreso. Adelante. 15 días después de que pagó. ¿Perdón? 15 días después. Después de que se obtenga el ingreso. 15 días hábiles. Adelante. Cuando el adquiriente efectúe la retención a que se refiere el párrafo anterior, sea comprobante fiscal al enajenante y constancia de la misma. Y este acompañará una copia de dichos documentos al presentar su declaración anual. No se efectuará la retención ni el pago provisional a que se refiere el párrafo anterior cuando se trate de bienes diversos de títulos de valor o partes sociales y al monto de la operación que sea menor a 227,400. Ya lo vieron de dónde estaba, ¿no? Entonces, si son bienes muebles distintos de acciones y no exceden de 227,400, no hay retención. Esa es la razón por la cual las de enajenación de bienes muebles no lleva retención cuando no se pasa de ese monto. Y habla de monto de enajenación, porque hace alguien me preguntaba, ¿no? ¿De dónde están los 227,400? Están en el artículo 126. ¿Es un número raro? Sí. Yo no sé por qué no dijeron 228,000. Más de que te lo aprendas, ¿no? Pero no, pues así está el número cerrado, 227,400. ¿Ah? Es un número que es superior a 227,399, pero que es inferior a 227,400. Esa es la razón. ¿Verdad? O sea, es la razón de la sin razón, no hay ninguna razón. Simplemente, ¿verdad? Y este es el procedimiento, ¿no? Monto de enajenación, ¿sí? Y obviamente por tasa del 20%. Y solo aplica cuando el monto de enajenación de bienes muebles exceda de 227,400. ¿Vale? Ya ven que le ponemos la condicional en la fórmula en Excel, restando ese valor. ¿Y hay que aprendérselo? Pues yo creo que sí, sería lo adecuado para su usuario. 227,400. Es un número un poco extraño, pero pues así está escrito en la ley, ¿no? Vale, por esa es la razón. Ya decíamos, así, ¿por qué ese monto? Suena bien, ¿no? Ya no es un monto tan pobre, tampoco es un monto tan rico. Entonces, está razonable, ¿no? Ya desquita, ¿no? Ya con eso puedes vivir un ratito. No mucho, ¿no? Es 27,000, tampoco no te creas que vas a vivir eternamente, ¿no? Pero pues ya es así, ¿no? La vida es así. Adelante. Los contribuyentes que obtengan ingresos por la cesión de derechos de certificados de participación inmobiliaria no amortizables por el certificado de vivienda por el derecho de fideicomisario
que recaigan sobre bienes inmuebles, deberá calcular y enterar el pago provisional de acuerdo con lo establecido en los 2 primeros párrafos del artículo. Bueno, obviamente ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando veíamos arrendamiento? De certificados de participación inmobiliaria no amortizables. ¿Sí? Certificados de participación no amortizables. Ya habíamos platicado, ¿no? De ese caso, por ejemplo, decíamos, pudiera ser, ¿no? El caso, que en el Torreplaza Bosques te venden el certificado número 1 y ampara la oficina 1 del Torreplaza Bosques. ¿Sí? Te venden la oficina número 10, bueno, pues es el número 10 del primer piso. El certificado 11, pues es el número 1 del segundo piso. Es así. Si te venden ese certificado, no te están vendiendo un certificado. ¿Qué es lo que te están vendiendo? El inmueble, ¿no? Realmente, el inmueble. Entonces, digo, se fuera. No es el caso, ¿eh? No es que esté ahí por parte de certificados. Pero pudiera ser el caso y entonces no es amortizable porque no puedes ir a la fiduciaria y decirle, oye, ¿me regresas el dinero? Y te va a decir, uy, ahorita no, joven, porque no es amortizable, ¿de acuerdo? Es donde no puedes ir. Sí lo puedes vender tú después. Sí, si quieres venderlo después a otra persona, pues sí, ¿verdad? Si tienes otro cliente. Bueno, adelante, ya para terminar este artículo, porque creo que ahí termino. Las personas morales a que se refiere el título primero de este La compañera que le dio mucho gusto. Adelante, compañera, adelante. Y aquellas autorizadas para y viven aquí con el los términos del artículo 23 de fracción 1.151 la presente que la gente disponible serán pagos provisionales y los derechos los cuales se deben Ojo, para todos es pago provisional el cálculo que hacemos en este artículo, pero por si es una persona moral del título tercero, por ejemplo, la Cruz Roja decide vender el inmueble que está ahí al ladito del centro comercial El Dorado, ¿no? Ahí tienen una instalación. ¿Pudiera ser? Está bonito ahí, oye, pues pasa el segundo primer anillo, bueno, la avenida Las Américas, hacia el anillo, ¿no? Entonces, está bien ubicada. De hecho, por ejemplo, hace algún tiempo, un lugar que se llama Centro de Integración Juvenil, me hablan muy preocupados porque el gobierno del estado le regaló un terreno para que hicieran sus oficinas. Estos de Centro de Integración Juvenil es para atención a la drogadicción, ¿no? De los jóvenes. Y entonces, pues, le regaló un terreno el gobierno, pero no lo podían fincar. Entonces, ¿qué dijeron? No lo vendemos. Y eso no sirve para los fines del negocio. ¿Está bien o está mal? Sin embargo, la ley en el título tercero dice que no puedes tener ingresos diferentes a tu giro por más del 5%. Sin embargo, o sea, claro, ese terreno creo que lo vendieron como en 3 millones, ¿no? Tenían ingresos como de 1 millón en el año, pues se pasaba del 5%, ¿no? Entonces se pasaba 3 veces del valor. Pero, sin embargo, este artículo dice que es pago definitivo y se les retuvo en términos de este apartado. No tipifica para el 5% porque no es parte de la actividad, ¿de acuerdo? Y no les quitaron el registro como donataria autorizada. ¿Son del título tercero? Sí, en el registro como donatarias autorizadas. Bueno, jóvenes, hoy me tengo que ir temprano porque tenemos una reunión. Me da mucha tristeza y algunos de ustedes también. Lo supongo, ¿verdad? Y entonces, pues no se les olvide darle like y